Buenas tardes, mi nombre es Damián Pizarro, soy profesor de la Universidad de Belgrano y de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. Bueno, tengo el honor y el privilegio de hacerles llegar este video a ustedes, habiendo sido convocado por la Facultad de Maringá para participar en esta disertación respecto de la importancia de la investigación científica jurídica en materia de los derechos humanos. En este caso, pasando a la introducción un poco de este tema, la importancia es que la sola idea de imaginar al derecho sin la investigación de las diversas fuerzas que lo componen y de la dinámica propia del derecho, sinceramente es la que me lleva a hacer este tipo de estudios o este tipo de investigaciones o estas pesquisas. El derecho ya no lo planteamos como ni lo que es ni lo que debe ser. Esa idea de alguna manera ya quedó reducida, ¿sí? Vamos un poco más que eso y analizamos que ya atravesado por la globalización, el derecho debemos preguntarnos si el derecho es efectivamente un fenómeno sin fronteras. Y justamente los inconvenientes del derecho, creemos, mediante esta investigación, creemos que están justamente vinculados a esa limitación, a esa forma escueta de analizar el derecho. Entonces pensamos que el derecho sin fronteras y con estas tecnologías que tenemos hoy es justamente donde nos planteamos si estamos haciendo lo que necesita, o sea, si estamos utilizando al derecho como la herramienta y la estamos elevando a su máxima expresión, o en realidad la estamos limitando, con limitaciones propias, que son las del territorio, ¿sí? Las limitaciones temporales, limitaciones culturales, o bien idiomáticas, ideológicas, religiosas. Los derechos humanos hoy plantean que justamente se debe trasuntar, se debe traspasar todas esas fronteras, todas las fronteras que recién les mencionaba. Cierto es que históricamente los derechos humanos han sido nutridos, se fueron ampliando, fueron creciendo los derechos humanos a través del tiempo. Fueron completadas por ciertas ramas del derecho, por diversas investigaciones, por otras ramas de las ciencias, por otras ciencias. Pero también fueron en algún punto mezquinados, fueron reducidos, fueron llevados a una expresión más pequeña. ¿Cómo? Bueno, limitándolos a través del propio lenguaje. ¿Sí? Existen teorías importantísimas que plantean que el propio lenguaje, ya lo decía Nietzsche, reducía el espectro, reducía la utilidad de las cosas. Bueno, en este caso con el derecho, o con los derechos humanos, podría estar sucediendo algo bastante parecido, o podría estar sucediendo eso. ¿Por qué? Bueno, porque los derechos humanos son lo que son lo que deben ser, pero también lo son en otros lugares, lo fueron en otro tiempo, ¿sí? Para algunas religiones son, entonces, o para algunas ideologías son otra cosa. Entonces, justamente se los ha definido a los derechos humanos tal vez como una medida de seguridad, para lograr principalmente una cota, para resguardarlos principalmente. Pero luego esa categoría que los limitaba se volvió también una propia cárcel de ese concepto. Entonces quedó reducido, encerrado, acotado a expresiones, a ejemplos, a limitaciones, como les decía, del propio lenguaje, de quien emitía o de bien de quien recibía justamente esas expresiones idiomáticas. Hoy
mientras seguimos debatiendo, por ejemplo, en Argentina sobre el lenguaje inclusivo, el todos, el todas, el todes, y tal vez con tan solo segundos, unas palabras y una laptop o una PC con acceso a internet, podemos investigar o podemos llegar a todo el mundo, podemos consultarle al mundo, ¿sí? Transfronterizo, sin fronteras, sin limitaciones, podemos aprender y podemos aprender, ¿no? Esta disertación no tiene como fin plantear métodos, los cuales son muy útiles para alcanzar investigaciones supremas. Así nuestros maestros del derecho llegaron a ser no solamente maestros, sino nuestros maestros. Y ya pasados años y pasadas sus vidas, por decirlo de alguna manera, han seguido dándonos cátedra, nos han enseñado formas y métodos de cómo resolver diversos conflictos y también han empujado a nuevas metodologías, a nuevas investigaciones. Y nosotros, alumnos, carentes de la luz de ellos, justamente, seguimos sus pasos, seguimos sus investigaciones, nos apoyamos en sus razonamientos y partimos desde sus conclusiones ya dadas por esas investigaciones. Partimos de esas conclusiones como tierra fértil, como tierra firme, bien, para arrancar nuevas investigaciones. También partimos de sus paradigmas, o utilizamos sus paradigmas. A veces, como decía recién, como tierra firme, pero a veces también debatimos contra esos paradigmas. Luchamos contra esos paradigmas e intentamos rebatirlos de alguna manera. O sea, luchamos contra esos seres que tal vez hoy ya no se encuentran entre nosotros y ya no pueden defender sus teorías. Pero bien, todo esto lo hacemos en pos de lo que creemos que es mucho mejor para el derecho, ¿sí? Que lo enriquece, lo que lo va a nutrir aún más. Ahora sí, sobre la necesidad de los derechos de ser investigados y estudiados en la internacionalidad, como planteábamos al inicio, la respuesta es sí. Entendemos que los derechos humanos requieren partir de nociones más amplias, justamente porque se tratan de derechos de todas las personas y de todos los seres humanos. Que las limitaciones territoriales y temporales propias de cada Estado, nación, provincia o cultura, justamente no hagan mella principalmente en los derechos humanos. El de los derechos humanos se sirven del multiculturalismo. Los derechos humanos se enriquecen del intercambio de ideas, se completan rompiendo esos lazos, esas barreras, esas ataduras. Y esas ataduras, esos límites, en cuanto a los derechos humanos, entendemos que ya están de más. Entendemos que hoy por hoy ya no sirven, ya no tienen sentido. El derecho como categoría histórica nos enseña nuestros errores del pasado. El derecho como un elemento territorial, ¿no?, nos delimita, nos muestra nuestros propios límites, para justamente lograr la superación de lo que entendemos es lo que hoy tenemos. Lo que entendemos que es el derecho como hoy lo concebimos y los derechos humanos como hoy los concebimos. La investigación científica internacional de los derechos humanos nos da tantos caminos como estrellas, ¿sí? Disculpen lo romántico, pero a su vez también nos da tantas oportunidades como personas con quienes intercambiamos información, con quienes tenemos la oportunidad de intercambiar ideas, conocimientos, vivencias, también soluciones, errores, fuentes, bueno, y todas aquellas cosas que podamos compartir en un ámbito académico, en un ámbito multicultural, vivencial.
otra pregunta que yo me hago y que les hago: ¿los profesores deben investigar? ¿Es necesario que sean investigadores? Bueno, nuestra respuesta es sí, categóricamente sí. Los profesores en realidad deben ser investigadores, disfrazados, investidos de profesores, que enseñen a investigar, que los alumnos tengan dudas, ¿sí? Esas dudas que ya Descartes nos enseñaba como puntos de partida para nuevas investigaciones, para nuevos intercambios, para otros simposios, para más pesquisas, y para ir reduciendo en lo posible a todos esos nacionalismos jurídicos, ¿no? Esa rama del derecho nacional cerrado, ¿sí?, que se va generando en su propio universo, pero en su propio discurso encíclico, ¿no? Que se va, de alguna manera, retroalimentando, pero también se va quedando ahí, encerrado. Algo que para nuestra cultura y para nuestra región es impensado, con la existencia del Mercosur, de la UNASUR, con los diversos tratados internacionales, bilaterales y multinacionales que existen en la región. La investigación internacional de los derechos humanos debe ser de uso obligatorio, debe ser una materia obligatoria, como lo es el derecho civil, como lo es el derecho penal, como lo es el derecho del trabajo. Porque en el derecho civil, en el derecho penal y en el derecho del trabajo hay derechos humanos. No solo en su principialística o en su origen, sino en su formación. En su formación, en su mantenimiento, en su manutención, en su efectivización, ¿sí?, para constituirse como tal, como tales. O sea, no se trata si hay derecho en los derechos humanos. Hay que concebir que no existe derecho sin los derechos humanos. Y ese es un punto de partida. Sin derechos humanos no hay derecho. Y sin investigación internacional de los derechos humanos, con derecho comparado, con otros órdenes internacionales, con estados cercanos, y aquellos no tanto, es la única forma en la que el derecho, el estudio y la investigación de los derechos humanos puede llegar a su máxima expresión, al menos desde aquí, desde este punto en el que estamos. Obviamente eso nos va a ubicar a todos, profesores, alumnos, directivos, investigadores, maestros, jueces, operadores del derecho. Nos va a ubicar a todos en un pie de igualdad. Todos seremos alumnos y alumnas de este maravilloso periodo histórico, ¿sí?, que nos permite debatir contra nuestra historia y nos da la posibilidad de aprender mucho más de algo que es sinceramente maravilloso para todos nosotros, que es el derecho, que es el estudio, el aprendizaje, la enseñanza y la investigación del derecho y de los derechos humanos. Muchas gracias.